El ejército romano destacó por ser la fuerza más poderosa, moderna y móvil de su tiempo. El gran desarrollo de los romanos en todas las esferas de su estado se debe en gran medida a la adquisición de las mejores características de otros pueblos, dejando de lado las cosas negativas de estos. Para nadie es un secreto que el panteón romano de los dioses fue tomado de los helenos, quienes tiempo atrás lo habían adoptado de los antiguos egipcios. Desde sus inicios, el Imperio Romano se esforzó en superar a sus vecinos. Como consecuencia del enfoque estructural del sector militar, los descendientes de Rómulo lograron someter a la mayor parte de ese mundo. Para entender más a fondo al ejército romano, veamos de qué manera se organizó el ejército y tratemos de entender cómo consiguieron ganar las batallas, incluso en los casos en donde la ventaja numérica no estaba de su lado. Desafortunadamente, las películas nos han brindado falsas impresiones acerca de las batallas que se vivieron en la antigüedad. En aquel entonces, los ejércitos lucharon centrándose principalmente en no romper la formación de batalla, a excepción de los bárbaros quienes corrían de cabeza hacia el enemigo de manera desordenada. Desde los antiguos griegos se ha considerado una gran vergüenza abandonar la formación de batalla, sin importar el motivo. En ningún caso se permitió a los soldados dejar un hueco en las filas, ya que el enemigo podría atravesarlo. Las prioridades principales de los ejércitos era preservar la formación de combate y ejecutar de manera efectiva las órdenes del comandante. Si un soldado de la primera línea de la legión moría, era reemplazado de manera inmediata por un nuevo combatiente. Las unidades militares de la legión romana, manípulos, practicaban exhaustivamente todas las formaciones de batalla y maniobras de combate. Cada legionario estaba obligado a cumplir con todos los mandatos del centurión. En caso de desobediencia, los soldados eran literalmente azotados para obligarlos a llevar a cabo todas las órdenes. Por otro lado, no se requería que un legionario fuera un maestro de la espada, no debía necesariamente demostrar un heroísmo o un fervor excesivo en la batalla. Su tarea se basaba en ser un eslabón de un manípulo móvil organizado de manera tal que cada legionario cubriera a otro. En la primera fila de la legión siempre se encontraban los asteros o luchadores con lanzas, quienes en su mayoría eran reclutas de no más de 25 años. En la segunda línea estaban los príncipes, los cuales ya eran legionarios con una experiencia de al menos 2 años. Las unidades de élite eran reconocidas como los triarios, quienes se mantenían en reserva. Estas fuerzas de élite podían proporcionar apoyo a las unidades debilitadas y, además, podían actuar como espías. Inmediatamente, se puede ver la manera tan cuidadosa con la que los romanos desplegaban a sus legiones. Los veteranos más experimentados y curtidos en el campo de batalla estaban en caso tal de que los manípulos de los asteros no pudieran resistir el ataque del enemigo. Los triarios a menudo ni siquiera participaban en la batalla, ellos simplemente observaban el transcurso de esta desde un lado. La posibilidad de supervivencia de los legionarios en la primera fila dependía directamente de su capacidad para ejecutar las órdenes de manera precisa y sincronizada con todo el manípulo. Si un soldado no podía alinearse a tiempo y levantar su escudo, entonces había una alta probabilidad de que una flecha o lanza enemiga volara hacia él. En el caso de los centuriones, ellos tenían que decidir el tiempo exacto de la orden de reagrupación para que la maniobra no fuera peligrosa para la unidad. También vale la pena señalar que los asteros no siempre fueron los primeros en entrar al campo de batalla. Cada manípulo de asteros era acompañado por hasta 40 soldados de infantería ligeramente armados, quienes luchaban sin una formación específica y eran los primeros en entrar en el campo batalla. Esta infantería ligeramente armada arrojaba jabalinas a las unidades enemigas, provocando así una reacción de ataque de parte del enemigo. Si el enemigo caía en el engaño de este truco y comenzaba a atacar, la infantería auxiliar se retiraba y se detenía detrás de los asteros. Por consiguiente, la batalla generalmente era asumida por los manípulos de los asteros. Antes de la batalla, la legión romana dispersaba a sus manípulos en orden escalonado. Justo antes del choque con el enemigo, las filas debían cerrarse y levantar un muro de escudos.
Al comienzo de la batalla, las legiones romanas arrojaban de manera inmediata al enemigo un tipo de lanza muy pesada conocida como pilum, en plural pila. Este proyectil en forma de lanza estaba equipado con una punta de metal muy pesada. El pilum perforaba el escudo del enemigo y se atascaba firmemente en él, obligando a menudo al enemigo a lanzar su escudo. Cada astero llevaba consigo 2 lanzas romanas. Las líneas traseras de las formaciones romanas pasaban estas lanzas a las líneas delanteras a lo largo de la cadena de filas de la legión. De este modo, los romanos al comienzo de la batalla atacaban al enemigo con una lluvia de lanzas, logrando así desestabilizar y desmoralizar de inmediato al ejército enemigo. Llegados a este punto, los asteros, por orden del centurión, iniciaban una ofensiva utilizando una maniobra de marcha rápida. Las paredes de escudos, que se conformaban por una serie de escudos en manos de resistentes legionarios, derribaban a los enemigos de manera extraordinaria, después de lo cual el destino de estos últimos era algo inevitable.